tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene. Va contigo donde quieras. La radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga que te escucha. La radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida. La radio eres tú. La radio ya lleva un siglo de vida en nuestro terruño, y desde el año en que se celebró dicho centenario, es decir, 2022, se ha realizado una especie de miniserie en este canal en donde hemos hablado de diversos grupos radiales que se gestaron en Chile durante el siglo XX y que hoy en día solo viven en el recuerdo de sus nostálgicos oyentes. Partimos dicha serie con el Consorcio Radial de Chile, lo continuamos con el grupo UDB y antes de finalizar el 2023 les mostramos el periplo encabezado por Julián García Reyes Anguita. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y en esta ocasión les mostraremos la historia del grupo radial fundado por don Ricardo Besanilla Renovales. Así que sin más preámbulos, sin rodrenguas ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. Tal como ha sido la tónica de los anteriores videos, en este apartado retrocederemos en la historia hasta antes del inicio, para mostrarles el punto más probable de origen del grupo radial en cuestión. Y para este caso en particular, se da prácticamente con los inicios del uso comercial de la radiodifusión en FM en nuestro terruño. Ya, la mejor ladita. Como ya se había mencionado en la anterior historia de radio, la FM a mediados del siglo XX era usada solo para enlazar estudios y planta transmisora con el fin de tener una mejor calidad de sonido que la resultante de las conexiones de enlace telefónico. Eso ya se ha visto. Pero a finales de la década del 50, una emisora decide aventurarse a mostrar sus contenidos en libre recepción por la FM. Esa fue la radio Splendid, que por ese entonces transmitía en el 1520 del dial AM y que a partir de 1959 añadía la frecuencia de 92.9 MHz para su escucha masiva. Bueno, no tan masiva, pues los radioreceptores de FM en nuestro terruño eran aún bien escasos. Tienes razón lo que dice. Este salto por parte de la Splendid sería replicado a posteriori por la radio Andrés Bello en 1960 y en 1962 tendríamos el arribo de la primera emisora netamente de FM, la aún existente Radio El Conquistador. Por su pollo. Y tal como se dijo en el video dedicado a Concierto y Compañía, los inicios de Ricardo Besanilla en el mundo de la radiofonía están ligados a la figura de don Julián García Reyes Anguita, dado que ambos en conjunto con otros dos socios lograron hacer la vaquita para comprarle a los dueños de la hoy extinta Radio Bulnes la propiedad de la Radio Concierto, que por ese entonces estaba en el 101.9 de Santiago y era casi un símil del Andrés Bello en cuanto a la puesta al aire de música docta. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y muy probablemente en ese mismo periodo de inicio de los 70 se da también la adquisición conjunta de la Radio Splendid, cambiando sus estudios iniciales en Catedral 1027, que en su momento fue catalogado como el estudio de grabación y emisión de contenidos más moderno de nuestro terruño, a unas nuevas instalaciones en Román 1026, en la comuna de Providencia, y se mantiene con ese nombre hasta 1977, no me diga no, que no lo presiento. Así es, tal cual como lo dijo Anita Tijoux. Es precisamente en ese año en donde se genera el cambio de chip de la emisora, pasando de ser una emisora generalista estándar a convertirse en un medio para el adulto joven. Pues su público target eran las personas de 24 a 50 años de edad de estratos socioeconómicos un tanto altos. José Ignacio. Y durante 7 años, tanto Infinita como Concierto eran radios hermanas. Pero al llegar a la medianía de los 80, ya sea para lamento de unos o alegría para otros, la sociedad que Besanilla y García Reyes habían creado a inicios de los 70 se quiebra. Empezó el huevo. Y tal como una pareja divorciada se reparte los muebles de la casa, decidieron que Concierto quedara en manos de JGR Senior, mientras que Infinita pasaba a ser administrada exclusivamente por don Ricardo Besanilla Renovales. Seguimos.
Como muchos ya habrán deducido, en 1984 se comienza a hablar con propiedad del conglomerado radial de don Ricardo Besanilla Renovales, o también conocido en algunas partes como RBR Radios. Y esta premisa se hace más evidente cuando a la ya consolidada Radio Infinita se añade una nueva propuesta radial: FM Tiempo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Esta emisora inicia su periplo un poco antes, en noviembre de 1983, tras adquirir la frecuencia 95.9, que en ese entonces era usada por la Radio Nuevo Mundo para su fugaz proyecto de frecuencia modulada llamado Mundo Stereo. No precisamente es estéreo. ¡Ay, pero qué idiota! Esta emisora se centra en un público target Ligeramente más juvenil respecto de Infinita, y casi como un guiño, guiño a lo que ofrecía su ex socio Julián García Reyes con su concierto. O al menos eso puede inferir de Tiempo Disco Mix, programa que se convirtió en el más recordado de la etapa ochentera de esta emisora y cuya voz más representativa fue la de don Jorge Aedo. Por Dios, qué recuerdo. Para el año 1986, el grupo radial de Besanilla seguiría en su proceso de expansión y diversificación de contenidos. Y a diferencia de los casos anteriores y los siguientes, pondrían sus ojos en la aún valorada en ese entonces amplitud modulada. ¡A la pelota! En la frecuencia de 1300 kHz en la región metropolitana se instalaría Radio Antena 1. ¿Qué rayos es eso? En la frecuencia que a mediados del siglo XX estuviera la hoy extinta Radio La Americana, se aloja este fugaz proyecto radial, cuyo logo por lo menos fue un guiño, guiño a una emisora de similar nombre, que transmite en Brasil. Uy, no lo puedo creer. Y del cual no hay mucha información en la web. De hecho, el único material que pude encontrar de aquella estación fue un aviso donde se promocionaba un programa de tangos que iba en las noches de los domingos y cuyo locutor era nada más ni nada menos ni nada más que don Walter Klige. Y a final de la década de los 80, don Ricardo Besanilla seguiría aumentando su presencia en el espectro de la FM capitalina con la radio clásica. Clásica, jazz y más. Sí, de esta emisora me acuerdo pues cuando en el Happening habían parodias de programas conducidos por César Antonio Santis, el actor que lo imitaba solía meter entre medio su pronunciación de clásica y por supuesto de infinita. Por Dios, qué recuerdo. Radio Clásica, ubicada en el 97.1 del dial santiaguino, se caracterizaba por programar jazz y otros ritmos musicales afines, en donde Santis no solo era la voz institucional de la estación, sino que también cumplió el rol de director responsable de esta, y la administraba junto con Besanilla y otro socio de nombre Carlos Alberto Peñafiel. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y al salir de los 80 y entrar a los 90, este grupo radial aumenta y diversifica aún más su presencia en la radiofonía de la frecuencia modulada, pues el 27 de julio de 1990 aparecía en el 104.1 de Santiago la radio 104.1, con toda esa música que llevas dentro. Romántica es tu mejor compañía de verdad. Siempre tus canciones favoritas estarán en Romántica. Así es, la radio romántica, evidentemente enfocada en las baladas y que también tuvo como sello principal a emblemáticas voces, como la de don Eduardo Riveros en los boletines informativos, y sobre todo las cuñas horarias y de temperatura, cortesía de don Manuel Thompson, sí, el mismísimo Mr. Thompson que hacía de voz en off en El Tiempo es Oro. Vaya, vaya, vaya. Y en esta parte del video hacemos una pequeña parada, un ligero refrigerio para evitar la fatiga mental y visual y para seguir con dinamismo y sobre todo buen rollismo lo que quede del video. Así que por favor permítanos una pequeña pausa y ahora con cuña renovada.
Y ya están aquí, provistos de un cargamento de sopaipillas, calzones rotos y otros elementos con alta carga calórica. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que para donde vamos no hay riesgo de que nos encontremos con un charco de agua lluvia recién caída. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la más completa guía de programación disponible en Instagram y en formato de lujo. Encuéntrala como @tvguía_oficial y a su hermana evocadora de la nostalgia @tvguía_retro.oficial. Si los recuerdos vuelven, nosotros también teníamos que hacerlo. La nostalgia revivida de César. Descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de YouTube. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somos tvenserio.com. Estamos, creemos. Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía, es que existe este rincón de la web. Tributo Hernán Holguín. Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales y también tenemos nuestros podcasts Hablemos de Mundo y 40 años de Mundo, en donde revisamos todo lo más importante que nos dejó este tremendo programa televisivo. Un espacio en la web para cargarnos de toda esa alegría y buen rollismo que necesitamos día a día. Esto es Arriba FM. Búscanos en Instagram como @arribafm y entérate de nuestra variopinta programación en cada uno de los spots que publicamos diariamente. Porque nuestra larga y angosta faja de tierra también es cuna de los más variados misterios y relatos escalofriantes. Es que existe Retro Misterios. Más información de los videos ya subidos, así como los próximos materiales, en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio en la web donde los recuerdos de la infancia noventera se llenan de color, buen rollismo y sobre todo magia. Somos la comunidad tributo de Encontrémonos en Mundo Mágico. Subimos constantemente registros audiovisuales a nuestro Instagram @mundomágicostudios y también tenemos nuestro podcast completamente mágico disponible tanto en Spotify como en Energeek y también a través de diversos canales regionales asociados. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetosfera. Un buceo a lo más profundo de los datos freak e historia pop tanto de Chile como del resto del mundo en un acogedor rincón. Curiosidades chilenas. Entérate de todo su material habido y por haber en su sucursal de Instagram. Un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica, tanto nacional como internacional, es lo que ofrece RetroMod by Telearchivos. Entérate de sus más recientes hallazgos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo en el Instagram @telearchivos y búscanos en YouTube como TLA_RetroMod. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio. Ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Luego de 2 décadas en las que solo vivió expansión de presencia y fue ramificándose para abarcar el máximo posible de públicos target, los 90 se convirtieron en una década de cambios y reestructuraciones dentro del grupo radial Besanilla. En 1991 deja de lado su proyecto en AM llamado Antena 1, tras vender las frecuencias de B130 a la Corporación La Morada para formar la Radio Tierra, emisora que se erigió como un proyecto inicialmente feminista y con la presencia de contenidos hechos por y para mujeres, y que para el 2008 se volcaría a un concepto más comunitario y tendiente a dar cabida a aquellas voces y movimientos sociales que no tenían cabida en los cada vez más hegemónicos medios de comunicación tradicionales. Triste,
tan triste. A pesar de esta reducción de presencia, el grupo de Besanilla seguía gozando de un relativo buen pasar con sus otras 4 emisoras FM y con una decente cobertura multirregional en cada una de ellas. Sumado a la precisa elección de la parrilla musical en los casos de Infinita y de Romántica, y por qué no decirlo, la acertada idea de poner en la Radio Tiempo un espacio para... Así es, Eduardo Guillermo Bombalet, en la época en donde ya comenzaba a destacar con sus comentarios en las transmisiones deportivas de la red. Creo que es muy obvio que sí. Pero, llegaríamos a finales de los 90 y llega el primer gran impacto para este conglomerado. Se vende la frecuencia de Radio Clásica al Consorcio Radial de Chile y se produce la fusión de esta con Radio Caracol, dado que en el 95.3 santiaguino comenzó a instalarse la versión chilena de 40 principales, actual los 40. Empezó el web. Sin embargo, y como si el pulento fuese guionista de cualquier serie exitosa de las plataformas de streaming, esa misma frecuencia del 95.3 llegaría a las manos del grupo Besanilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque desde el cese de emisiones de la por muchos recordada Radio Umbral, la frecuencia que la alojaba no era de propiedad del CRC, sino que era arrendada por ese consorcio a la Corporación Metodista de Chile, la cual era dueña de la concesión desde finales de los 70, cuando debutó inicialmente en el 97.7 y desde 1987 alojándose en el 95.3, luego de un trueque con la frecuencia inicial de la Radio Viva. Ya, la mejor voladita. Y bueno, tras varios años de arrendamiento al CRC en un inicio y posteriormente a Unión Radio, la Iglesia Metodista decide que era hora de vender su concesión, además de que ya no había interés en revivir a la Radio Umbral. En dicha frecuencia se instala la Radio Amadeus. No precisamente por eso. Chicos, ese no era el tape, era otro. Según lo recopilado, Amadeus venía a ser la sucesora espiritual de Clásica, agregando al jazz que solía engalanar a la otrora estación ochentera y noventera varios y muy interesantes elementos musicales como la bossa nova y hasta incluso el flamenco. Mi madre me escribió a mí con 5 toritos negros. Bueno, algo parecido. Por razones que hasta el día de hoy desconozco, en los albores del Bicentenario Nacional, más exactamente el 4 de enero de 2010, la Radio Amadeus es ligeramente modificada y convertida en un nuevo proyecto llamado 95.3 FM. Sí, literalmente me imagino a los encargados del brainstorming en plan... A los ritmos de jazz, rhythm and blues y soul que ya tenía de su época como Amadeus, se incorporaron algunos elementos del pop, y todo eso conjugado con resúmenes informativos y programas de actualidad, siendo el más recordado el espacio Alerta Temprana, conducido por el periodista Mauricio Hoffman. ¡Vaya dato! A pesar de que Ricardo Besanilla y Julián García Reyes fueron competidores directos en la radiofonía nacional y buscaban diferenciarse el uno del otro, tuvieron más de una semejanza. Y con respecto a la etapa cúlmine de sus conglomerados radiales, se da precisamente esa premisa. Mientras que las emisoras icónicas de García Reyes pasaron a manos de Canal 13 para el armado de su actual grupo RDF, en el caso de las emisoras Besanilla, el oferente fue Mega, que como muchos recordarán en el video de los datazos memorables de esta estación, tuvo muchos paralelismos con el 13 durante su primera etapa como estación perteneciente a Ricardo Claro Valdés. Sin embargo, en este caso se trata de la actual época, ya con el grupo Betia de la familia Solari, la que da inicio al fin del grupo Besanilla. A inicios de 2012 se concreta la compra de la frecuencia 95.3 y en la última edición de Alerta Temprana con el mismísimo Mauricio Hoffman se da a conocer el destino de la estación. Sería reemplazada por Radio Candela, proyecto que el conglomerado de medios de Vicuña Maquena hizo para hacer competencia directa de Radio Corazón,
y que reclutó en un inicio a exlocutores de la 101.3 como Willy Sabor o Rodriguinho, además de la otrora voz de Radio Amistad, Adriana Carroza. Esa emisora duró hasta 2020, año en el que se optó por ubicar en ese punto del dial de Santiago a la Radio Disney, tras adquirirle a un ya jibarizado grupo dial la concesión de la marca. Eso tiene sentido para mí. Y luego de un lustro de gestión de la familia Besanilla Montes, luego de que don Ricardo dejara este lado del charco en 2011 a raíz de un cáncer, Mega concreta la adquisición de las demás estaciones del conglomerado, aunque a diferencia de lo ocurrido con 95.3, se optó en un inicio por mantener al menos los nombres de las radios recién compradas. ¡Qué bien! Aunque la única que hoy en día se mantiene en su casi misma línea es la Radio Romántica, un tanto ayudada por los cambios que han experimentado las parrillas programáticas de sus competidores directos Pudahuel y FM2. ¡Qué mal! Por esta razón es que en el video de las radios desaparecidas, en las 2 primeras décadas de este milenio, se añadió a las radios Infinita y Tiempo, debido a que un gran grueso de auditores históricos halló una significativa diferencia entre ambas etapas. Lógico. Por ejemplo, Infinita pasó a convertirse en una versión aparentemente mejor arropada de la Radio Duna, centrándose en los programas de conversación de actualidad y de índole informativa. Creo que es muy obvio que sí. Por su parte, la Radio Tiempo sufrió una modificación tanto en su oferta de programas como en su staff de locutores, en donde si bien se había mantenido Nicolás Larraín, pues su programa sería renombrado con el inicio de la era Betia en la estación. Vaya, vaya, vaya. Y a pesar de la fuerza, polenta y que se le puso a aquella emisora, incluyendo un paso a radio netamente musical en 2020 y un año más tarde con programas reforzados por el departamento de prensa del canal privado, finalmente... cabros, esto no prendió. Y a mediados de 2023 la Radio Tiempo pasaría a ser una emisora de escucha netamente online, entregando en modo de arriendo la concesión de la señal aérea al dueño de la radioestación Araucanía de Temuco, para aterrizar en la capital nacional con un proyecto de similar cuerda llamado Estación Metropolitana, que a los meses después sería renombrado como La Metro, dado que no tuvo gravitancia su primera etapa como equivalente light de la radioagricultura. Es que sí entendí la referencia. Y bueno, gente, este fue un intento de recorrido a la prehistoria e historia del ya desaparecido grupo radial de don Ricardo Besanilla Renovales. Si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para que no te agarren los chaparrones climáticos ni de infecciones respiratorias agudas en lo que quede de invierno. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram, donde anunciamos temáticas posibles de próximos videos, como por ejemplo en la próxima entrega, donde volveremos a los Pod 5 y Top 5, pero esta vez abriremos una nueva temática, esta vez con las teleseries producidas por o para Canal 13. Sí, se convirtió esto en una instancia perfecta para... Momento de apertura de paraguas. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. Yo soy lo que hago.